Muy buenos días. Un, un agrado, la verdad, estar contigo, mi querido Esteban. Un espacio-tiempo más compartido para hablar de la mate en este camino del Shitle que estamos compartiendo. Se les sigue invitando a todos y pues sin más preámbulo, vámonos de lleno a retomar donde nos quedamos la vez pasada en el texto de Esteban Lluís. Ok, pues estábamos la última vez, pues terminamos con todo lo de relaciones de equivalencia. Hubo ejercicios que esperamos se hayan hecho. Y ahora lo que toca pues es ver funciones, que es la siguiente construcción fundamental en teoría de conjuntos. De hecho, diría que la matemática pues tiene tres construcciones fundamentales: relaciones de equivalencia, funciones y órdenes. Son las tres cosas que pues, son los bloques básicos para construir todas las demás teorías en general. Eh, Ahora, pues si estudiamos funciones, pues ¿de qué se tratan? Pues es algo más o menos como lo que aparece en este diagrama. La idea es usar los etiquetas de a los elementos de un segundo conjunto B como etiquetas para un conjunto A, o viceversa, pensar en los elementos del conjunto A como etiquetas para el conjunto B. Esto depende de cómo es que entendemos la idea de etiquetar, ¿no? Entendemos la idea de etiquetar como algo en donde tienes un conjunto de etiquetas y tienes que utilizar una de estas, cada una de estas solamente una vez, y pues estás limitado al número de etiquetas que tienes, a dónde, en qué espacios en B las colocas, ¿no? Para obtener una función. La otra idea es que tienes los elementos de B, que son etiquetas que puedes usar o no usar. La idea es que le asignes una y solo una etiqueta a cada elemento de A, ¿no? Son dos formas de ver esto del problema de la etiquetación, ¿no? Eh, la idea a final de cuentas es que, pues tal como en este diagrama se ve, de cada elemento de A se asigna un elemento de B. La idea es que todos los elementos de A tienen asignados al menos un elemento de B, y de hecho solo tienen un elemento de B asignado, ¿no? No pueden tener más de uno. Esa es la idea básica del concepto de función. Antes de llegar a describirlo completamente en términos lógicos, pues vale la pena hacer un poquito de definiciones que van a aplicar a relaciones, ¿no? Si R es una relación, se define su dominio como este conjunto, el conjunto de los X tales que existe Y, tal que X está relacionado con Y. La imagen de R va a ser el conjunto de los X tales que existe Y, tal que Y está relacionado con X. Hay una simetría bastante evidente entre la definición del dominio y la de la imagen. Aquí hay un ejemplito. De hecho, estoy aprovechando para representar a la relación R en sus dos formas convencionales, que es aquí como un subconjunto del producto cartesiano representado como un arreglo rectangular, o a través de las flechitas que conectan elementos de A con elementos de B, ¿no? Si pensamos en el dominio de R, se puede ver aquí en esta imagen, pues como la sombra que se proyecta sobre el conjunto A de cada uno de estas parejas ordenadas, ¿no? Entonces se ve claramente que sobre el cuadrado no hay nada pintado de café, por lo que el cuadrado no está en el dominio, pero los otros símbolos sí están en el dominio de R, ¿no? Aquí en esta otra imagen se ve de otra manera. El dominio pues son todos los elementos de A de donde sale una flecha, ¿no? Del cuadrado no sale ninguna flecha, de forma que el cuadrado no está en el dominio, ¿no? Entonces de las dos formas se llega a que el dominio es este conjunto. La imagen pues es como el mismo concepto aquí, solo que ahora se proyecta horizontalmente sobre el conjunto B. Se ve que aquí tenemos una línea vacía y aquí otra línea vacía, de forma que la imagen solo tiene tres elementos, ¿no? Son estos tres. Aquí igual lo vemos en términos de a qué figuras que pertenecen a B llega alguna flecha. Pues a estas dos no llega, entonces las otras tres restantes son las que forman la imagen, ¿sí? Esa es la idea de dominio e imagen. Bueno, hay aquí algunos ejercicios interesantes, como demostrar que si se tiene una relación entre clases que resulta ser un conjunto, el dominio y la imagen de la relación también tienen que ser un conjunto, ¿sí? Y aquí viene la sugerencia: aplicar el axioma de separación a la unión de R. Es un ejercicio bastante interesante que les recomiendo hacer. Ahora, si tomamos una relación, se va a decir que f es una función si solo si se cumple que para todo x en el dominio de f,
existe un único conjunto Y, tal que X está F relacionado con Y. Si tenemos dos clases A y B, se dirá que F es una relación de A en B, si solo si para todo X en A existe un único Y en B, tal que X está F relacionado con Y. Vean con mucho cuidado la definición entre ser una función y ser una función de A en B. Acuérdense que pues una relación es cualquier colección de parejas ordenadas de conjuntos, entonces una relación es una función si cumple justamente esto, ¿no? Hablar de una función de A en B va a ser una donde se va a exigir, bueno, se va a ver después en los ejercicios, es lo mismo que exigir que el dominio de la función sea exactamente el conjunto A y que la imagen de la función esté contenida en B. Eso va a ser equivalente a decir que f es una función de A en B, ¿no? Notaciones para las funciones, pues es común poner f dos puntos a flecha b para denotar que f es una función de A en B, o poner a la flecha y b y f sobre la flecha para denotar que f es una función de A en B. Si A y B son conjuntos, se denotará por b elevado a la a al conjunto de funciones que hay de A en B. Entonces, tengan cuidado que el codominio, perdón, que el dominio está arriba como exponente y el conjunto B, hacia donde tiene que dar la imagen de la función, está aquí como la base del exponente, ¿no? Aquí hay un par de representaciones gráficas de funciones, ¿sí? Para que se acostumbren. En general, lo que se hace para ver en esta representación que algo corresponde a una función es darse cuenta de que en cada línea vertical hay algo sobre cada uno de los elementos de A y además solo hay una cosa. Ajá. De este otro lado, el ver que algo es función es todavía más fácil porque es nada más ver que salga de cada elemento de A una sola flecha. ¿Sí? No importa dónde llegue en B, aquí tampoco importa dónde llegue en B. ¿Sí? Entonces eso es lo que determina la característica de una función. Aquí está justo el ejercicio que les comentaba. Si A y B son clases y F es una relación, entonces F es una función de A en B. Si solo si el dominio de F es igual a y para todo A en A y para todo Y y Z en B, A está relacionado con Y y A está relacionado con Z, implica que Y es igual a Z, ¿no? Es decir, que hay un único elemento en B relacionado con cada elemento de A, ¿no? La identidad, la relación identidad resulta ser siempre una función de A en A. Otro ejercicio muy importante es darse cuenta de que el vacío siempre es una función del vacío en A, sin importar qué clase sea A. Y otra muy importante es que si A es una clase que no es el vacío, entonces no puede haber ninguna función de A en el vacío. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Queda claro? Son ejercicios que les recomiendo hacer, que son pues pura lógica, ¿no? Salen siguiendo nada más la definición. Va, queda claro. Gracias. Si se tienen dos clases A y B y F es una función de A en B y A es un elemento de A, es decir, el dominio de F, se define F de A como el único elemento de B que cumple que A, F de A es elemento de F. Esa es la definición de donde sale esta notación, entonces es muy importante eso, ¿no? A veces se escribe la evaluación de la función F en A como simplemente poniendo aquello en lo que lo estamos evaluando como un subíndice. Tómanlo mucho en cuenta porque después esto se va a usar bastante. Y es notación muy común en matemáticas en general, que en realidad las funciones se les pone aquello en lo que se evalúan como subíndice en vez de ponerlo entre paréntesis, ¿no? Y también a veces es normal denotar a una función f poniéndola entre llaves como si fuera un conjunto indexado, como una colección de f's de a's donde se indexa con respecto a los elementos del conjunto A. ¿Sí? Esto es también muy importante, de hecho de aquí sale justamente como que la notación que muchas veces se ve para las sucesiones y otras cosas, ¿no? Un teorema importante es que dadas dos clases A y B, y si se tienen dos funciones f y g que van de A en B, entonces la función f es igual a la función g si solo si para todo elemento de A, f de x es igual a g de x. Sí, este es un teorema bastante sencillito. No sé si creen que valga la pena ver la demostración o avanzamos. ¿Podemos ver otra vez el teorema? El teorema dice, toma dos clases A y B, Ah, piensa que tienes una función de A en B, f, y otra función g que va de A en B, entonces la función f es igual a la función g, si solo si para todo x en A, f de x es igual a g de x. Es decir, dos funciones que comparten mismo dominio y codominio son iguales si solo si tienen la misma regla de correspondencia. Así se interpreta usualmente, ¿no? claro. Si quieres puedes dar la idea general.
Pues final la de idea tabla. general es que si f de x es igual a g de x para todos los elementos de A, pues todas las parejas de la forma x, f de x son igual a las parejas de la forma x, g de x. Los x, f de x son los que forman a f y los x, g de x son los que forman a g. Claro. Esa es la idea general de la demostración. Aquí pues se desarrolla un poquito más porque hay que mantener el estándar del rigor. Ajá. Hay que demostrar dos implicaciones. Se supone que f es igual a g, pues simplemente por mera sustitución se va a cumplir que para todo x en a, f de x es igual a g de x, ¿no? Y si quieres demostrar la otra implicación, fíjate que una pareja ordenada como b está en f, si solo si b es igual a f de a, pero si f de a es igual a g de a, entonces b es igual a g de a, pero si b es igual a g de a, b está en g. Y entonces acabas de demostrar que f y g tienen las mismas parejas ordenadas, por lo cual son el mismo conjunto, es decir, son iguales. Excelente. Esa es la idea general de esto. Ajá. Ah, Eh, Otra definición importante va a ser la restricción de una relación. Ajá. Si te tiene una relación R entre B y C y A es un subconjunto de B, se define la restricción de R a A como R intersectado con A cruz la clase de todos los conjuntos. ¿Sí? Esa es la restricción de una relación. Esencialmente solo se está restringiendo en el dominio. Ajá. Si tienes tres clases A, B y C, de forma que A está contenida en B y F es una función de B en C, entonces la función F restringida en A resulta ser una función y además resulta ser que la regla de correspondencia de F restringida en A en X coincide con la regla de correspondencia de F cuando se evalúa en X. ¿Sí? Esteban, ¿por qué en la definición anterior, perdón, tenemos que intersectar no solo con A, sino con... ¿Esa era la clase de todos los conjuntos? ¿Y Sí, es el porque estoy con el hablando producto aquí de la cartesiano? colección de todas las parejas ordenadas donde primero tienes un elemento de A y en la segunda entrada cualquier conjunto. Ok, va. Pues porque esencialmente la restricción se quiere hacer usualmente al dominio. Entonces quieres agarrar las parejas ordenadas de R, donde la primera entrada es un elemento de A y la segunda puede ser cualquier conjunto, mientras sea elemento de R, ¿no? Va. Pues por eso es A cruz la clase de todos los conjuntos, ¿no? Ok. Entonces nuevamente este teorema no sé si les genera algún problema como para que tengamos que ver la demostración. Pero pues bueno, en general es nada más seguir la definición de que si f es una relación que resulta ser una función, f restringida a también resulta ser una función y además al evaluarlo en un elemento en A tienen exactamente el mismo valor, ¿no? De acuerdo. En particular de estos ejercicios, el único que quisiera como destacar que me parece muy importante es este de aquí, que es que cuando se aplica dos veces la restricción a una función, es decir, tienes A contenido en B y B contenido en C, y una función que va de C a D, pues F restringida a B, restringida A es lo mismo que B restringido solamente desde A, que era el conjunto más pequeño. ¿Sí? Ok. Eso es como una propiedad de la transición, como una de la restricción, como una transitividad. Sí, es como una especie de transitividad de la Mm, restricción, que va, pues tiene que ver con que pues estamos haciendo intersecciones con conjuntos anidados, entonces pues siempre te queda el más ujú, pequeño, ¿no? claro. Ujú, Eh, en general hay problemas porque podemos tener una función y ahorita pues ya vimos algunas construcciones fundamentales de relaciones, pero pues nos falta hablar de pues como que las más importantes, que son la relación inversa y la composición. Resulta ser que lamentablemente no siempre la relación inversa de una función es una función, ¿verdad? Y aquí pues pongo un ejemplo, de hecho, que es bastante bueno para introducir también de una vez otro concepto. Si tienes una función de en B, como esta, 1,4, 2,4, 3,4, resulta ser que la relación inversa pues no es una función. ¿Por qué? Porque 4,1 y 4,2 son elementos de f inversa y pues claramente 1 no es igual a 2, ¿no? Entonces esto no cumple la propiedad de ser una función. Entonces en general no siempre la relación inversa de una función es una función. Este ejemplo que dimos de hecho es bastante paradigmático. Se dirá que una función f es una constante si solo si existe un conjunto y tal que para todo x elemento del dominio de f, f de x es igual a y. De hecho le vamos a dar notación y la función constante inducida por a
la vamos a denotar con la letra Xi mayúscula. Xi de A va a ser la clase de todos los conjuntos, cruz, el conjunto cuyo único elemento es A. Esta es como la función más general, porque al evaluarla en cualquier conjunto, siempre va a dar A, ¿no? Es la función constante más grande que podemos hacer. Va. ¿Cómo se llamó la letra, perdón? Xi, Xi, es Xi. Va. Xi mayúscula. Ajá. Xi mayúscula. Va. Entonces esto es lo que es la función constante. Y bueno, va a haber por ahí un ejercicio donde se les va a pedir demostrar que la función constante, en general la inversa de la función constante, nunca es una función, ¿sí? Entonces, pues, bueno, no nos fue muy bien con las inversas de las funciones, pero vamos a construir de una vez algunos conjuntos importantes a partir de la imagen. Si tienes R una relación y A una clase, se va a definir la imagen de A bajo R como la imagen de R restringido a. Es decir, cuando mandas un conjunto A que está contenido en el dominio a pues todos los valores que toma bajo la relación, lo vamos a denotar así, con la flechita apuntando hacia la derecha, porque usualmente las funciones las hacemos de izquierda a derecha, así como leemos, ¿no? Entonces siempre ponemos el dominio a la izquierda y el dominio y la imagen a la derecha. Entonces la imagen directa de un conjunto A va a ser la imagen de la relación R restringida A. Y también aprovechamos para definir lo que se va a llamar la imagen inversa, es decir, cuando tienes un conjunto de valores y quieres ver de qué elementos del dominio podrían haber venido, pues vamos a agarrar la imagen de la relación inversa de R restringida A. ¿Sí? Entonces esta es la definición de imagen directa e imagen inversa, ¿sí? Que van a ser muy, muy, muy importantes. De acuerdo. Ahora vamos a irnos a, pues justamente esto que les mencionaba de que iba a ser importante ver que a veces la evaluación de funciones la escribimos como un subíndice para pues introducirnos pues a bastante de lo que es la notación común en teoría de conjuntos, ¿no? Si tenemos una función con dominio en un conjunto I que pues toma valores como valores cualquier otro conjunto, se va a definir la unión de esta familia de acuérdense que podemos pensar en una función que va de I en la clase de todos los conjuntos como una colección de conjuntos, ¿verdad? La unión de una colección de conjuntos, o lo que vamos a llamar la unión indexada de E, porque es una función, pues va a corresponder justamente a lo que así usualmente se denota. La unión sobre los índices I en I, de las evaluaciones de E en I, pues va a ser exactamente, por definición, la unión de la imagen de E. También vamos a definir la intersección indexada de E de una manera similar, ¿no? En particular, va a haber veces en las que si tenemos una forma explícita para la regla de correspondencia de esta función E, vamos a sustituir EI directamente por aquel valor que toma de acuerdo a la regla de correspondencia. Por ejemplo, si E fuera la función identidad, vamos a escribir la unión de los Is en Is de los Is en vez de la unión de I. Así como vamos a agarrar la intersección de los Is en Is de las Is en vez de la intersección de I. Ajá. ¿Qué? Ok, notación, va. Sí, es notación. O si te genera conflictos. Ya, pero, vamos acumulando, vamos Sí, acumulando. te va acumulando todo esto. Si Sí. creen que vale la pena hacer un interludio sobre esto, porque usualmente este genera bastantes. Es de aquí donde vienen muchos de los conflictos de la mayor parte de las materias. En topología, análisis, teoría de la medida, probabilidad. Aquí es donde están los problemas para entender lo que no se entiende la definición de unión, intersección y mucho menos esta convención. Ujú. Por ejemplo, hablar de la unión de A, pues es lo mismo que hablar de la unión de los es en A de los es. Ajá. Así como a veces cuando se encuentra una expresión es como la unión de los es en A de la imagen inversa de E bajo F, pues en realidad estuviste pasando por una función de por medio que no escribiste explícitamente, ¿no? Tenías una función que va de a la clase de todos los conjuntos, de manera que a cada elemento de A le asignas su imagen inversa bajo E. Entonces, cuando quieras saber quién es exactamente la unión de los SNAs de la imagen inversa de E, pues estás hablando de la unión del conjunto que colecciona todas las imágenes inversas de E, donde E es un elemento de A. De acuerdo, va. Creo que vale la pena sí hacer todos estos ejercicios explícitamente, tal vez, ¿no? No Ujú, sé qué opinen. Luis ujú, seguro me dirá que sí está de acuerdo en que los hagamos para ejemplificarlos. ujú, ujú.
Porque están aquí todas las propiedades de la imagen inversa y aparecen de repente conjuntos indexados. Ah, bien. Sí, sí vale la pena. Sí, entonces tal vez vale la pena hacer algunos, ¿no? Ujú. Quizá ese, por ejemplo, el 6 El 6, este de acá, el de involucra todas las notaciones que hemos visto. el de para todo x y y en la potencia de b, la imagen inversa bajo f de x menos y es igual a la imagen inversa de x menos la imagen inversa de y, ¿no? Podría ser. ¿O qué propiedad puede ser? No sé, es que tú me dijiste el 6, este es el Sí, 6. se me ocurrió, pero ahora que ya lo leímos, pues, quizás no estaba tan chido. Pues es que todos están de hecho bastante elementales, Ah, ok. Ah, ok. Entonces, pero no sé, la imagen inversa de una unión es la unión de las imágenes inversas, importantísimo en teoría sí, de la memoria y es topología. clásico. Es clásico. La imagen inversa de una unión también es la imagen inversa de la unión de las imágenes inversas. Sí. Los contraejemplos, por ejemplo, la imagen directa de la intersección no es la intersección de las imágenes directas, y así como tampoco la imagen directa de un complemento es el complemento de la imagen directa. Ok. Sí, hay bastantes cosas aquí, ¿no? Este también es algo muy importante y se le olvida mucho a la gente, que la imagen inversa evaluada en una imagen directa Eso es está una muy función. bueno. Ajá. Eso está bueno. Así como la imagen directa evaluada en la imagen inversa es una función, bueno, monótona pero decreciente, ¿no? Claro. Mira, podemos poner un piso, un mínimo. 4 y 8 están ligados, así como 9 y 10. Podemos hacer o el 4 o el 8, o el 9 y alguno entre el 9 o el 10, y que se quede el otro de tarea al menos. Sí, sí, sí. Bueno, es un clásico así. No sé cuál eligen. Puede ser el 8 o el 4. El 8 me gusta. Vamos con el 8 si quieres, el de ¿El de la imagen imagen. directa o imagen inversa? Pues no Si sé, acá hacemos el de la imagen directa, entonces hay que hacer como que el 9, quizás. Bueno, es que se involucra imagen inversa de imágenes directas. pues, a ver si quieres hago 8 y 9 ahorita, ¿no? A Va. ver si sí. Entonces, el 8 era el que dice, ¿qué? Se me olvidó el enunciado. Es el de la... O sea, vamos a plantearlo, ¿no? Tenemos una función f que va de un conjunto a, ¿sí va de un conjunto a? Es que ya se me Sí, fue. hasta arriba. Ah, no, perdón, es que tengo Si a y... hay veces un conjunto F, vale, bueno. Sí, sí, sí. Ok, déjame plantearlo bien, por favor. Entonces, tengo aquí el Va. conjunto A y Ok, aquí el conjunto B. La va. idea es que tengo A, esta autoconclusiva, es una familia de subconjuntos de A, ¿sí? Ujú, Como esto está contenido en la potencia de A, pues los elementos de estos son subconjuntos de A. Entonces esto es una ujú, colección de subconjuntos de A. ujú. Y si tengo una colección de subconjuntos de A, lo que esto me dice es que la imagen directa de la unión de todos estos subconjuntos, ay, ya la regué y es nada más de las es igual a la unión de todas las imágenes directas de estos, ¿no? Sí, queda Mm, claro. Ese es el ujú. enunciado, ¿no? Ahora, Habrá que hacer dos contenciones. pero antes pues tenemos que traducir esto que es realmente, ¿no? Ok, va. Esto realmente es la unión del conjunto de todas las imágenes directas Ujú. Con con ese los nada. S en A, ¿no? Mm, Sí. Y ujú. realmente, ¿qué es? Pues es la imagen directa bajo F de la unión de A, ¿no?
Ya ni siquiera tengo que ponerles de A, la unión de A. ¿Sí? Entonces tengo que demostrar la igualdad entre estos dos conjuntos, en realidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa si X es elemento de la imagen directa de la unión de A. Pues entonces existe un elemento En A, la otra A. sí, vamos a ponerle A minúscula en la unión de A, tal que X es igual a F de A, ¿no? De acuerdo. Aquí estoy usando notación. En realidad, pues esto, acuérdense que existe un conjunto A, tal que A es elemento de la unión de A y X es igual a F de A. Ahora, ¿qué pasa si A está en la unión de A? Si A es un elemento de la unión de A, entonces eso significa que es Está en elemento de algún los E, ¿no? elementos de A, ¿no? Pues existe un E tal que E es elemento de A y y A es elemento de E, ¿no? Pero entonces esto se pone mejor. ¿Por qué? Porque F de A. lo que se tiene es que existe E tal que E pertenece a y X perdón, bueno, sí, es que a ver, déjenme regresar esto. Que si no me estoy haciendo, me estoy brincando pasos. Va a estar en la unión de las imágenes directas de los Exactamente, Fs. así eso voy. Porque A está en E, entonces F de A, que es lo mismo que X, es elemento de la imagen directa de E, ¿no? Pero si X es el elemento de la imagen directa de E, entonces Está en la unión de las imágenes directas. exactamente, está en la unión de las imágenes directas de los elementos de Chidísimo. aquí ya sustituí directamente por la notación, pero en realidad pues estuve usando esta definición, ¿no? Es que para estar en la unión de algo debes existir un elemento de este conjunto al cual perteneces. Y sí, perteneció a la imagen directa de directamente, ¿no? Esa igualdad, la que va hacia abajo, es bien importante también. Sí, esta también fue muy Esa. importante. Sí, sí. Y ahora, pues, aquí tenemos como que una contención, falta la otra, ¿no? Si tuviera que X, o sea, aquí acaba una parte del argumento, si X fuera en la unión de un las elemento de imágenes la unión de directas. los escenas de la imagen directa de los es, entonces sabemos que existe un elemento de A al cual X está obligado a pertenecer, ¿no? Es decir, X pertenece a la imagen directa de E. Pero si X pertenece a la imagen directa, entonces lo que sabemos es que F de X es elemento de E. Pero nosotros sabemos que E es un elemento de A. Y sabemos que entonces E está contenido en la unión de A. Eso venía de ejercicios anteriores. Eso lo que me permite inferir es que X está en la imagen directa. Perdón. ¿Cómo estuvo la cosa? Porque ya me... Ah, bueno, pues F de X está en la unión de A, ¿no? Es que ya... Si X está aquí, X está acá.
Sí, es que no debía haber puesto la f de x, es nada más x. De acuerdo. Que x está aquí, entonces existe un n tal que esto. Sí, ya vi cuál fue el problema. Entonces existe un a aquí. En toda la unión de A's, Tal claro. que f de a es x, ¿no? Pero si a estaba en E, también está en la unión de A. Claro. Entonces Entonces de está en ahí la es imagen directa sí. de la unión de A. Ajá, exactamente. Entonces f de A está en la imagen directa de la unión de A. Y ya en realidad no estaba tan complicado. Pero Nada sí más, la notación hacía falta sí, hacerlo. aclararlo, ¿no? Bueno, sí. Sí, es importante la anotación, muy importante. Muy importante. Sí. Si quieren ahora el 9, ¿no? Claro. No, es que como la definiste, bueno, sí fue la definición de unión indexada, me gustó, pues sí, está riguroso. Sí. Mm, Sí, todos los términos tienen que estar bien definidos. sí. Entonces, este es que se quiere demostrar que X siempre está contenido en la imagen inversa de la imagen directa de X. ¿Sí? Suponiendo que X es un subconjunto de A. Pensando nuevamente que F es una función de A en B, ¿no? Entonces, veamos, si tomo un elemento de X, perdón porque son puras X, entonces es una chiquita y una grande, ¿no? Si X es un elemento de X, entonces se va a cumplir que F de X es elemento de la imagen directa de X, ¿no? De la grande. De la grande. Sí. Pero si f de x es elemento de esto, y tenemos que existe un x en x tal que f de x está en este conjunto, entonces va a pertenecer a la imagen inversa, ¿no? ¿Sí? Porque sabemos que existe un, si quieren, un a, bueno, a ver cómo lo pondré. F de x está aquí. Pues sí, es que entonces lo único que puedo concluir ya directamente es que x está en la imagen inversa de eso, ¿no? Es que es por la pura definición, porque ahorita la escribo porque espero con eso quede más claro. Esta es la colección de todos los elementos de A. Sí, ahora esa imagen directa simplemente pasa a ser la imagen de una función. Exactamente. Entonces que f de A es elemento de la imagen directa de x, ¿no? Entonces pues x pues, está en este conjunto por esto de acá arriba, ¿no? Y ya. Entonces de ahí sale la contención. Excelente. No tiene realmente mucha dificultad. Va. Pues va. ¿Le seguimos entonces? Sí, continuamos. Bueno, pero queda de siempre la tarea, ¿no? Sí, queda Completar los todos ejercicios. estos Sí, pues, sí. ejercicios porque son muy importantes. Todos estos se usan. De acuerdo. La composición de funciones pues va a ser la misma que la composición de relaciones y de hecho va a resultar que la composición de funciones es una función. Lo único que va a cambiar es que con respecto a la notación que se puso para relaciones se escribe al revés la composición de funciones. Ajá. Esa es la única diferencia. Y se explica por esto, porque va a resultar que la regla de correspondencia de una composición de funciones, digamos si tenemos f que va de A en B y g de que va de en B en C, acuérdense que f cuña g es lo que escribiríamos normalmente, pero con la notación de funciones se escribe g compuesta con f, o que se invirtió el orden, ¿no? Iba primero f y después g, y aquí se puso primero g y después f, ¿no? Ajá. ¿Pero por qué se hace eso? Pues porque cuando se ve la regla de correspondencia, x bajo f va a ir a f de x y después al aplicar g obtienes g de f de x. Exacto. Entonces por eso es que se pone g bolita f para que al evaluar sea más fácil, en vez, aunque diagramáticamente está más grosero, ¿no? Sí.
De Y acuerdo. bueno, entonces el teorema es que si f y g son funciones, g compuesta con f es una función, y además para todo x en a, g compuesta con f evaluado en x es g evaluada en f de x. Ajá, Ya. ya. Pues, no sé, supongo que Irnos es a la necesario definición. verlo, ¿o sí? Podríamos continuar. Creo que si se hacen los ejercicios anteriores, muchas de las ideas de la demostración ahí son esto. Pues sí, en realidad son bastante elementales las demostraciones, ¿no? Ujú. No hay mucho nuevo. Pasamos entonces ya al axioma 7. Eso Ah, significa que nos faltan a partir de este momento 3 axiomas. Ya casi los acabamos. Vamos a ver sí. el axioma de reemplazo. El axioma de reemplazo dice que si tienes una función, eh, entonces se va a cumplir que dado cualquier conjunto A, su imagen directa bajo una función es un conjunto. Entonces lo importante es que si A es un conjunto, la imagen directa de A bajo una función también es un conjunto. ¿Sí? Órale. Se llama axioma de reemplazo porque te dice si una colección era apta para ser un conjunto, sustituir cada uno de sus elementos por otro conjunto también debe formar un conjunto. Claro. Va. Y pues, eso es lo que es importante, la intuición de que pues al fin, gracias a las funciones, podemos escribir este axioma. ¿Sí? Claro. Es como bastante intuitivo para la teoría de conjuntos. Eh, Nuevamente aquí hay más ejercicios para divertirse. Aquí nos faltaba en la lista anterior porque no estaba propiedades de imagen directa e imagen inversa con composición de funciones. Órale, Fíjense, eso está la bueno. imagen directa G compuesta con F, imagen directa es G, la imagen directa de G evaluada en la imagen directa de F, ¿no? Con que esa es la Ujú. composición de las imágenes directas. Pero en la imagen inversa hay que tener cuidado porque va al revés. Porque la imagen inversa de un conjunto Z bajo G compuesta con F va a ser primero la imagen inversa de G de Z y después le tienes que sacar la imagen inversa con F. Aquí Claro. cambió el orden. Tengan Me cuidado encanta. con eso. Me encanta la Eh, propiedad. con una relación, en general se cumple que la unión de las imágenes inversas es la imagen inversa de las uniones, pero hay que tener cuidado porque la intersección, la imagen inversa de una intersección, no va a ser la intersección de las imágenes inversas con relaciones. Ajá. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Va. O sea, lo que vimos antes aplicaba para funciones, no para relaciones en general. ¿Sí? Claro. Ok, eso nos lleva a una parte que le puse, pues funciones parte 2, porque ahorita ya no vamos a estudiar tanto propiedades elementales de funciones como funciones en particular. Ajá. Vamos a ver funciones que son muy importantes que pues van a estar conectadas con algunos de los conceptos que ya vimos anteriormente, en particular relaciones de equivalencia. Ajá. Toma un conjunto A y R una relación de equivalencia, se va a definir la proyección en A cociente R como la función πr, que pues, son todas las parejas ordenadas de la forma x, e, donde x es elemento de A y e es una clase de equivalencia en A sobre R, tal que x es elemento de E. ¿Sí? O sea, esta va a ser esencialmente la función que a cada elemento de A le asocia su clase de equivalencia. ¿Sí? Ok, a ver, podemos un poquito más. Ah, sí, 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 sí. Ya. Ok. ¿Sí? Sí. La proposición, pues, es que pues esta colección de parejas ordenadas, pues en efecto es una función, y de hecho su regla de correspondencia es que pi r de x es x va a la clase equivalencia de x bajo r. ¿Sí? Ok. No sé si crean necesaria verla o no. ¿Qué es función? Sí que es función. Está bonito. Pues si quieres, vemos las dos propiedades, sí, para Ok, conocer a la proyección. ok. Claro. Si A es el conjunto vacío, va a ser claro que pi r es una función porque cualquier relación con dominio en el vacío es una función, ¿verdad? Si A no fuese el conjunto vacío, se va a demostrar que para todo x en A existe un único elemento en el cociente tal que x, e pertenece a pi r. Si a x en A, entonces pues la clase de equivalencia de x es un elemento del cociente y x es elemento de este elemento del cociente, ¿no? Entonces se tiene que esta pareja ordenada es un elemento de pi r, ¿no? Esto, a final de cuentas, lo que está demostrando es que el dominio de esta relación pi r, pues sí es todo A. Ahora hay que demostrar la parte de la unicidad, es decir, dado Ujú. cualquier x en A, si tomamos E1 y E2 clases de equivalencia en el cociente, eh, si x pertenece a 1 y x pertenece a 2, entonces E1 es igual a E2, pero esto sale directamente de que A sobre R es una partición de A, ¿no?
Y si tienes que un elemento X está en dos elementos de una partición, es decir, que la intersección de dos elementos de una partición es no vacía, entonces tienen que ser iguales, ¿verdad? Y ya, ahí está, que pi r es una función. Claro, va. ¿Sí? Ahora, hay una relación interesante entre funciones y relaciones de equivalencia, que es que dados cualesquiera dos conjuntos A y B y una función, esta función siempre define una relación de equivalencia. Ajá. Ok. ¿Cómo se define esa relación de equivalencia? Dos elementos de A, x1 y x2 son equivalentes, si solo si f de x1 es igual a f de x2. Claro. ¿Sí? Esto es el teorema, que esto siempre forma una relación de equivalencia. No sé si creen necesario verlo o es obvio o claro. Ay, claro. ¿Sí? Claro. Ujú. ¿Sí está claro? Ok. Entonces esto nos va a llevar al fin ya a un teorema interesante, que es la propiedad universal del cociente, o teorema de isomorfismo de Noether. Ajá. Ok. Donde lo que este dice es simplemente que si tienes un conjunto y una relación de equivalencia R sobre A, de forma tal que si tienes una función de A a otro conjunto B, tal que para cualesquiera dos elementos de A, si X está relacionado con Y, entonces f de X es igual a f de Y. Fíjate que estás diciendo esencialmente que la relación de equivalencia inducida por F respeta a la relación de equivalencia original R, entonces va a haber una única función G de A sobre R a B que hace conmutar este diagrama. Es decir, que pi R compuesta con G es lo mismo que F. ¿Sí? Ok, este sí hay que ver la demostración. Ok, vamos a ver la demostración. Sí, Bueno, se entiende bien el enunciado, que es lo primerito. claro. Ok, pues sí, la existencia única, ¿no? De esta función. Exactamente, la idea es que una función que va de A en B, que preserva una relación de equivalencia, permite definir una función una única función de la colección de clases de equivalencia de R a B, ¿sí? De manera que pues esa función G está dada por F. Que pues es algo que se utiliza muchísimo, por ejemplo, para definir la suma en la construcción de los enteros a partir de los naturales, o la suma de los racionales a partir de la construcción de los enteros. ¿Por qué? ¿Cómo se vería ahí? ¿Cómo se usa? Porque, bueno, Podríamos ver su uso. sí, podemos ver una idea de eso. Ujú, Cuando tienes la construcción de los enteros, acuérdate que los enteros se suelen definir como n cruz n, ujú, cociente, una cierta relación de equivalencia, donde vas a decir ujú, que A, B está relacionado con C, D, ujú, sí, solo sí, creo que es A más D igual a B más C, ¿no? Creo que esa era ujú, la relación de equivalencia, ¿no? ujú. Y entonces, pues tienes que, pues un número entero es una clase de equivalencia de una pareja ordenada de números naturales, ¿no? Porque la pareja ordenada, la diferencia entre estos dos números, es la que está diciéndote a partir de esa diferencia de qué número entero hablas, ¿no? Ujú. Entonces, pues muchas veces lo que se quiere hacer es, pues, definir, por ejemplo, A, B más C, D, ¿no? La suma de estas dos clases de equivalencia, y Ujú, pues se busca que justamente esto coincida con la clase de equivalencia de A más C, B más D. ujú. Pero esto a final de cuentas, ¿qué significa? Pues date cuenta que en realidad esto, la suma, pues estás haciendo una función que va de n cruz n, cociente esta relación, cruz n cruz n, cociente esta relación, Ujú, n cruz n, cociente esta relación, ¿no? ujú, Resulta ser que esto es equivalente a pensar en n cruz n, cruz n cruz n, cociente la relación producto. ujú.
resulta ser que va a ser una relación de equivalencia. Ajá. Ujú. Entonces, si quieres ver que esta función está bien definida, lo que tienes que usar es pues, ver que esta función pues, está bien definida de aquí a acá. Entonces, lo que te sale más fácil es completar el diagrama del teorema del isomorfismo de Noether. Porque vas a tener aquí el conjunto n cruz n cruz n cruz n. Ujú. Tienes aquí hacia este conjunto la proyección dada por esta relación de equivalencia, ¿no? Ujú. Y tienes hacia acá, pues, esta pues, prefunción que sí está bien definida, que es a la pareja A, B, C, D, la vas a mandar a la pareja ordenada A, C, B más D. Aquí como que la versión previa de la suma está bien definida, ¿no? Ujú. Entonces existe una única función de acá a acá bien definida que va a ser la suma. Órale, está chido. Ah, me gustó el diagrama. Y con eso quedó mucho más claro. Va. Sí, y Ah, algo parecido pasa cuando quieras definir la multiplicación o cuando hagas esto con la construcción de los enteros a los racionales. ujú. Va. Entonces, es importante y bueno, en álgebra, pues es el teorema más importante de todos, tal vez. Tal vez es el teorema fundamental del álgebra realmente. Órale. Ok. Y de hecho le vamos a dar notación a esta única función como f entre corchetes r, o sea, como la función inducida para las clases de equivalencia, la vamos a poner como con la misma notación para que ya quede ahí bien definido, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo funciona la demostración? Tienes el conjunto B y una función de A en B, tal que para todo x y y, si x está relacionado con y, entonces f de x es igual a f de y, ¿no? Ujú. Define la clase de equivalencia de f en r, o sea, esta función especial, como todavía no sabemos que va a ser función, va a haber que demostrar que es función, pero pues agarra nada más el conjunto de parejas ordenadas x, y, donde x es un elemento del cociente, y es un elemento de b, y donde la pareja ordenada está en esta colección bajo el criterio de que exista un elemento de x, que es una clase de equivalencia, tal que f de a es igual a y. ¿Sí? ¿Queda claro? Ujú. Ahora hay que demostrar que esto es una función. Si x es Ok. un elemento, es decir, una clase de equivalencia de a bajo r, entonces existe un a en a tal que x es igual a la clase de equivalencia de a. Esto implica que x, f de a es elemento de f entre corchetes. ¿Por qué? Porque resulta ser que a es elemento de x, ¿no? Ujú. Entonces justamente lo que pedías es que exista un elemento de x tal que la segunda entrada sea f de ese elemento. Entonces x, f de a pertenece a esta colección. Espero que eso quede claro. Va. Ujú. Entonces, pues esto en particular lo que me dice es que el dominio de esta función resulta ser todo el cociente a sobre r, porque tomé un x en a sobre r y estuvo en el dominio, entonces el dominio es igual a sobre r, ¿sí? Ujú. Ahora, si tomo un elemento del cociente y dos elementos de b, y1 y y2, tales que x, y1 y x, y2 son elementos de f entre corchetes, entonces eso significa que existen a1 y a2 elementos de la clase x, tal que y1 es igual a f de a1 y y2 es igual a f de a2, ¿verdad? Ujú. Dado que A1 está en X y A2 está en X, entonces A1 tiene que estar relacionado con A2. ¿Por qué? Porque X es una clase de equivalencia. Y Ok. si dos elementos están en una misma clase de equivalencia, entonces están relacionados, ¿no? Ujú. Y esto en particular, pues obliga a que. De que. Perdón, aquí ya me. Tengo por otro lado a que Y1 es igual a F de A1, A1 es equivalente a 2, entonces, dado que F cumple la propiedad de preservar la relación de equivalencia, se tiene que F de A1 es igual a F de A2, pero F de A2 será Y2, ¿no? Entonces se concluyó que Y1 es igual a Y2, ¿verdad? Va. Concluyendo así que esto es una función, ¿sí? Súper. Y ahora lo único que falta es demostrar que ¿Es única? cumple Ok. no, que cumple el diagrama. Oh. Ah, sí, falta bueno, es que va a ser la única que hace que se cumple el diagrama, pero primero tengo que demostrar que cumple el diagrama, es decir, que la Ok. función puesta con pi r me da f, ¿no? Va. Entonces, si A es un elemento de A, f evaluado en pi r de A es f evaluado en la clase de equivalencia de A, pero quedamos que esto está relacionado con f de A, ¿verdad? Ujú. Entonces, justamente, aquí se ve que f entre corchetes compuesto con pi r me da f, ¿sí? Va. Va.
Ahora, supongamos que tenemos otra función que cumple la misma ecuación, es decir, que G compuesta con pi r me da también F. ¿Cómo demuestro que es única F entre corchetes? Pues demostrando que la F entre corchetes y G son la misma. Para esto, pues evaluamos en su dominio y ya sabemos que si tienen la misma regla de correspondencia son iguales, ¿no? Entonces tomo X, una clase de equivalencia en A sobre R, evalúo G de X, pero como X es una clase de equivalencia, pues debe ser la clase de equivalencia de algún elemento de A. Entonces vamos a suponer que este es A minúscula. Entonces G de X sería lo mismo que G evaluado en pi r de A. Pero G evaluado en pi r es G compuesta con pi r, que es lo mismo que F. Entonces esto sería F de A. Pero F de A es lo mismo que F entre corchetes evaluado en A entre corchetes, ¿no? Pero eso es lo mismo que F entre corchetes evaluado en X. ¿sí? Entonces G de X es igual a F entre corchetes evaluado en X. Y como tienen la misma regla de correspondencia, G es igual a esto, por lo cual esta es la única función que cumple esto, ¿no? Sí, espero que Súper. Oye, estaba viendo el pie de página 19, la nota al pie. ¿Podrías hacer un comentario acá de la compa Emineder? Emineter en realidad pues lo que más trabajó fue todo esto de álgebra. Digamos que ella es como responsable de la formalización moderna de mucho de la perspectiva de estructuras algebraicas, principalmente las relacionadas con el álgebra lineal. Eso es toda una historia completamente diferente, pero pues está relacionado con el desarrollo de la topología algebraica y las ideas de Poincaré. Es de ahí de donde partió Emineter. Y Okay. antes se pensaba que pues justamente de lo que se trataba esto, pues bueno, ya saben que viene todo esto a partir de la explosión de esto de las superficies de Riemann y que Riemann informalmente habla de esto del género, ¿no? Que es pues como el orden de los hoyos que tiene una superficie, ¿no? Okay. Esta tiene dos, ¿no? Y es, ¿no? Esta tiene 0, 1, 2. Y entonces se pensaba en que, bueno, lo importante es sacar este número, 0, 1 o 2, etcétera, ¿no? Emineter cambió de perspectiva y dijo, no, para sacar este número, lo que realmente estás haciendo es calcular un grupo, el grupo de homología. Ajá. Entonces, en realidad estás asociando no un número, sino un grupo. Aquí resulta ser que el grupo creo que pues es el trivial. No, creo que resulta ser Z. Creo que resulta ser Z o algo así. Es que depende cómo lo estés viendo, pero creo que sí resulta ser el trivial. Es que depende del. Es que no asignas solo un grupo, asignas muchos grupos, uno por cada dimensión. Asignas en realidad Órale. una cadena, una cadena de homologías. Eso es un poquito más complicado porque tendría que meterme todo bien a lo de topología algebraica y ahorita no lo tengo bien estudiado. Claro. Te lo podría explicar con grupos fundamentales. El grupo fundamental de esto sí resulta ser el trivial. El grupo fundamental de este resulta ser Z cruz Z. Okay. El grupo fundamental de esto uh, creo que resulta ser también Z cruz Z o era Z cruz Z cruz Z cruz Z o algo así era. Órale. Pues que son Órale. grupos estos y bueno, cuando se ve desde la perspectiva de grupos de homología, todos son abelianos. Y como son grupos abelianos, se ven como espacios vectoriales sobre Z, son módulos sobre Z. Ajá. Y lo interesante es que muchas veces son libres, es decir, son isomorfos pues a puros productos cartesianos de Z. Ajá. Entonces dice, el número que sale de aquí lo puedes deducir en realidad del exponente o de la dimensión de este grupo abeliano. Okay. Si fueran espacios vectoriales, haría la dimensión del espacio vectorial. Y después se da cuenta de Emineter de que hay propiedades más ricas que obtienes de ver la estructura algebraica porque resulta ser que no todos los grupos abelianos son libres. Ajá. Entonces podrías tener, y de hecho está demostrado que puedes construir espacios topológicos cuya homología te suelte de repente un ZN, ¿no? O un espacio, un módulo como ZN cruz Z, que ya es algo más raro porque no es libre. Esto ya es un módulo de torsión. Ajá, ya es un módulo de torsión. Órale. Y entonces, pues puedes describir las propiedades de estos espacios topológicos más en general, pensando en que el álgebra no te va a dar un número, sino que el álgebra te da toda la estructura, ¿no? Te da todo el espacio
algebraico, todo un módulo en este cazo. Y bueno, esto se conecta y después influye en muchas otras ideas. En particular, pues, Emineter se da cuenta justamente de lo mucho que se usa este principio. Por ejemplo, te lo voy a ejemplificar con grupos, de que Zn en realidad lo caracterizamos por esta propiedad. Todos los homomorfismos que salen de Zn, que es Z cociente la relación dada por NZ hacia cualquier otro grupo G, cuando tomas un homomorfismo de Z a G, cuando se preserva la relación de equivalencia, defines un homomorfismo que va de Z sobre NZ a G. Entonces puedes encontrar de esta forma todos los homomorfismos de grupos que hay de Zn a G, por ejemplo, y aplica para cualquier grupo cociente. Ajá. Y bueno, viene aquí ya los principios, pues, de la teoría de categorías, es la inspiración esto. Ajá. La idea de una propiedad universal. Emineter pues se da cuenta también de otras relaciones muy importantes que surgen, como el tercer teorema del isomorfismo. Cuestiones como, por ejemplo, ¿qué pasa si te das cuenta? Deja de ponerte algún ejemplo. Zn, bueno, voy a poner unos concretos. Z12, por ejemplo. ¿Sabes qué es Z sobre 12Z? Si te fijas, por ejemplo, en un subgrupo de Z12, 6Z sobre 12Z, este cociente pues es un subgrupo de Z12, ¿no? Y como es un subgrupo de Z12, entonces deberías poder hacer el cociente de Z12 entre esto, ¿no? Entonces, ahí como la ley del sándwich, se da cuenta de Minater de que se generaliza y es una propiedad muy importante. Z sobre 12Z, cociente 6Z sobre 12Z, es isomorfo a Z sobre 6Z. Es decir, es isomorfo a Z6. Entonces fíjate que aquí tenía Z12, cociente 6Z12. Pude ya calcular qué grupo tengo como cociente de Z12 con 6Z12. Tuve Z6. Órale. ¿No? Uh-huh. Y se puede hacer eso en general para cualquier grupo. De hecho, pues también aplica a espacios vectoriales, módulos. Este teorema, el tercer teorema del isomorfismo. También está el segundo teorema del isomorfismo, que creo que es el que va va para productos. A ver si me acuerdo bien cómo iba esto. Porque la idea es que tengas, por ejemplo, Z5, bueno, no Z5 no porque es primo, Z10 cociente Z5 cruz, no sé, vamos a poner el mismo Z12, perdón, Z5,5Z, aquí, 5Z, Z12 cociente 6Z12, pues va a resultar isomorfo a haber hecho Z10 cruz Z12 cociente 6Z, 5Z cruz 6Z12. 5Z10, aquí era. 5Z10 cruz 6Z12. ¿Sí? Y entonces ya esto te permite facilitar muchas las cuentas cuando quieres calcular cocientes, ¿no? O productos de grupos. Órale, chidísimo. Entonces, y resulta que todos esos teoremas salen de este. Buenísimo. Se deducen de solo saber se deducen todos esos teoremas. Emineter también es la primera que decide que pues estudiar estas estructuras, por ejemplo en anillos, también te da mucho poder. Puedes entender a través de propiedades universales que realmente es un polinomio. El anillo de polinomios en X cumple un diagrama como de este estilo.
vas a tener por acá los enteros. Ujú, Aquí vas a tomar a cualquier otro anillo. ujú. Vas a tomar un homomorfismo de anillos de ZA. Y resulta ser que el anillo de polinomios en los enteros va a ser aquel que, dado aquí con el conjunto de un solo elemento, hay una forma de meterlo aquí, que es mandar el elemento a X directamente. Aquí vas a tener pues una inclusión de los enteros en su anillo de polinomios. Si tomas cualquier otra función aquí, cualquier otra función f que mande seleccione un elemento de A, resulta ser que cada polinomio se caracteriza por tener una única forma de evaluarse en términos de esta función f, porque es la única forma en la que puede conmutar este diagrama. Este asterisco lo estás mandando a x con la función constante, ¿sí? Ujú, Entonces, cuando tienes un polinomio como 7x cuadrada más 5, ujú, entendiendo cómo metiste a los enteros en el anillo A, puedes evaluar el polinomio. ¿Por qué? Porque se supone que este es el polinomio P, y esta f, si quieres, en realidad piensa que pues es un elemento de A, es seleccionar un elemento de A. Entonces, si quieres, de A. ujú. Entonces sería como A tilde. O sea, evaluar en A polinomio, o sea, A tilde evaluada en P, que es lo que usualmente denotamos como el polinomio P evaluado en A, pues consiste en aquello que estás identificando por X, pues evaluarlo según corresponda, ¿no? Los números enteros resulta ser que, pues en cada anillo siempre tienen su interpretación, pues corresponde a 7 por A, porque A al cuadrado es A por A, más la interpretación del 5 en A, ¿sí? Esto es lo que es evaluar un polinomio. Tienes este elemento de este anillo, lo evalúas sustituyendo la X por lo que a donde mandaste y este es justamente la evaluación lo que se caracteriza para todos los polinomios. La evaluación caracteriza a todos los polinomios en realidad. Ajá. Ujú. Entonces, Ahora, estas así se son ve. cosas que hizo Emineter y bueno, otros sinfín más relacionados con álgebra y geometría algebraica. Ajá. Órale. Bueno, Ana, O sea, gracias. la formalización de tener sucesiones de espacios vectoriales, este, y darse cuenta que la homología y la cohomología no son, o sea, que son pues parte de los trabajos centrales de Poincaré, no es más que cambiar estos a sucesiones de módulos o espacios vectoriales en otro lugar. Hoy en día ya se diría en otra categoría y pueden incluso cambiar de dirección. Por ejemplo, esto es la cohomología, cuando pasas de una sucesión que va en un sentido hacia otra que va en el otro. Ujú. La más famosa de estas es la cohomología de RAM, que permite establecer la conexión entre la topología algebraica y la topología diferencial, porque te dice que las formas diferenciales, al aumentar en grado las formas diferenciales avanzas así, pero estás cambiando en el otro lado en términos de la dimensión de los simplejos que estás evaluando. Bueno, estas son las propiedades topológicas de la variedad diferenciable en la que trabajas. Y la conexión resulta estar dada por la integral, por el teorema de Stokes. Órale. Aquí lo que se evalúan son las fronteras Bien. entre simplejos. Aquí está la derivada de formas diferenciales. Y justamente, pues, lo que está de por medio para conectar esto, en realidad es el concepto de la integral del teorema de Stokes. Ajá. Excelente. Entonces es por ahí por donde van las cosas. Está mucho más complejo que este diagrama que te puse y me falta detallarte mucho, pero todo eso se lo debemos a Emineter. Buena Eminader. Buena Eminader. Diría que es la madre del álgebra moderna. Excelente. Buena Eminader. Va. Ok, entonces pasando a más propiedades universales, vamos a ver otra muy muy importante. Eh, Vamos a definir estas dos funciones importantísimas que son la proyección izquierda y proyección derecha. La proyección izquierda son todas estas parejas ordenadas de la forma x, y, x, y la proyección derecha son todas estas parejas ordenadas de la forma x, y, y. Ajá. Si te das cuenta, tengo en el dominio parejas ordenadas y estoy tomando la primera entrada, y aquí tengo el dominio parejas ordenadas y estoy tomando la segunda entrada. Sí, creo que hace sentido aquí el nombre proyección izquierda y proyección derecha, ¿verdad? Pues espero.
resulta ser que la proyección izquierda y la proyección derecha pues son funciones, ¿no? Eso es lo que demuestro aquí. Y a veces voy a usar esta convención donde si X es una pareja ordenada voy a poner X flechita izquierda para la entrada izquierda y X flechita derecha para la entrada derecha. Espero que eso no cause problemas. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a pasar a la propiedad universal del producto. Si tenemos dos conjuntos A y B, resulta ser que si tengo dos funciones f y g que van de C en A y de C en B, respectivamente, va a haber una única función de C a cruz B, tal que este diagrama conmuta, de forma que, es decir, que las siguientes dos ecuaciones se cumplen. La proyección izquierda de H es F y la proyección derecha de H es G. Eso es lo que es la propiedad universal del producto. Y también vamos a darle notación a esta función que existe gracias a la propiedad universal, como F cajita con tachada G. Ajá. Es lo que usualmente se conoce como función diagonal de F y G. ¿Por qué? Porque si tienes dos funciones F y G bien definidas de C en A y C en B, pues puedes hacer una función de C en A cruz B que pues consiste en evaluar F y G simultáneamente y ponerlas en una pareja ordenada, ¿no? Es bastante sencilla de demostrar esta propiedad universal, entonces creo que voy a brincarme esa demostración, salvo que tengan algún problema. Y pues bueno, aquí hay algunos ejercicios muy interesantes donde se mezclan pues ambas propiedades universales, tanto la del cociente como la del producto. Por ejemplo, algo padre de ver es que dada una colección de clases de equivalencia, la imagen inversa bajo la proyección de las clases de equivalencia corresponde a la unión de estas clases de equivalencia. La otra es que dado cualquier conjunto B y cualquier función de A en B, y dada cualquier su conjunto C de B, la imagen inversa bajo de la función inducida por el cociente de F de C es igual a la imagen directa bajo la proyección de la imagen inversa bajo F de C, ¿no? Esta también es una propiedad importante. Creo que aquí me faltó, ahora que me estoy dando cuenta, me faltó suponer que F preserva a la relación R, si no, esto no sé si se vaya a cumplir necesariamente porque esto no estaría bien definido. Otras propiedades importantes pueden ser la proyección inversa de la proyección derecha siempre va a ser A cruz la clase de todos los conjuntos. La proyección inversa de la proyección derecha de A va a ser la clase de todos los conjuntos cruz A. ¿Qué tenemos sobre ¿Ahí aquí? por qué eran todos los conjuntos? Sí, porque acuérdate que esta función tiene codominio el producto cartesiano de todos los conjuntos con todos los conjuntos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues creo que dado que ahorita ya va a partir David, lo dejamos justamente aquí para Ok. continuar la próxima sesión con todo lo relacionado a órdenes. Pues como se dieron cuenta, todo el tema de funciones es suficientemente rico, ¿no? Fue muy rico. Sabor. Me parece está muy bien para arrancar con órdenes y creo que vale la pena, bueno, hacer un corte de toda esta parte. La verdad es que me voy a poner a revisar. Me encantó la idea de propiedad universal y cómo se ve. Y el teorema de Nether me encantaron. Muchas gracias. Bueno, podríamos tener después otra sesión especial para ver, pues tal vez, bueno, es que no sé, ya me estoy metiendo en mucho, pero si vamos a ver geometría algebraica como parte del programa, tal vez hay que ver teoría de categorías, ¿no? Ok, ahí tú lo vas delimitando. Sí, es que no sé, siento que es irme, es irme por el lado equivocado porque es un camino muy largo, pero Ok, no sé, podría ser interesante para explorar la geometría algebraica, al menos en la parte pues como más computacional, ¿no? Tal vez sin meternos a esquemas y agrotécnica. ok. Va, pues ahí vamos midiendo. Ujú. A mí me encanta esos caminos no tan andados y no tengo prisa realmente. Sí, es que es mucho y me puedo Es perder en mucho. cualquiera de los lados porque tienen mucho de qué hablar en cada parte. Claro. No, Tan solo de tenemos. Mineto, pues ya ves que es toda otra área, lo que te digo de esa historia de la topología algebraica. ¿Por Claro. qué
¿Por qué estas definiciones? ¿Por qué el origen de la teoría de categorías? El origen de la teoría de categorías es la topología algebraica. Ok. Bueno, por lo pronto igual podemos terminar el texto que nos propones. Sí, por lo pronto ahorita hay que terminar la teoría de conjuntos con sus axiomas para que pues Ujú. y bueno, después quedé en que sí era importante ver una parte de teoría de modelos Ok. para pues, ya desembocar directamente hacia la probabilidad y la estadística para ver las pruebas de hipótesis y cómo estas llevan al problema de la geometría algebraica, ¿no? Ok, perfecto. Pues retomamos así la siguiente sesión Claro, a partir de ahí. Muchísimas gracias, Esteban. nada, Que tengan una excelente semana. igualmente. Buen día.